Si son tan amables de abrir sus Biblias, vamos. Ya hoy entramos un poquito más en detalle a lo que es la primera de Corintios, el capítulo número 2, y vamos a empezar con el versículo número 6. Si son tan amables de ponerse de pie al tener la lectura, vuelvo a repetir, primera de Corintios, el capítulo número 2, comenzando con el versículo número 6, vamos a elevar una oración de gratitud al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad de poder estar en tu casa de oración, donde podemos, Señor, recibir de tu palabra y también rogamos que nuestras mentes sean abiertas, danos la claridad, Señor, no solamente para escuchar, pero para aceptar lo que está en tu palabra, la verdad que nos puede liberar de mucho. En el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén. La revelación del Espíritu de Dios es el título. Ahora vamos a ver más en detalle por qué es que vemos las cosas tan diferentes nosotros como humanos, por qué es que nuestra perspectiva es distinta aún hasta el sentir. Comenzamos con el versículo número 6. Jorge lee el 6, Lorena sigue con el 7, Jonathan con el 8, Bessie con el 9. Entonces ahí nos vamos a quedar, porque ya sería mucho tratar de abarcar más que eso. Comienza con el 6. La palabra sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. Antes de que sigamos, apuntemos bien, pensemos bien lo que estamos leyendo, ¿ok? Fíjense bien, ya aquí automáticamente debe de haber ya una curiosidad, ¿va? Dice, sin embargo, hablemos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, FWE. Sigamos con el siguiente versículo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, tomen asiento. Mucha información, bonita información. Hoy no es para que nos estresemos. Quiero que en confianza, porque hoy sí que puede que haya preguntas, en confianza pueden compartirlas. Well, I'm going to have to try to do both. I'll do both languages. Okay, we're in 1 Corinthians. We started 1 Corinthians chapter 2. We started in verse 6. The first 4 verses, 6, 7, 8, 9. And the title of this study is God's Revelation. Another way of putting it is God's perspective, God's point of view, different than ours. Pablo está, acuérdense, cuando nosotros comenzamos, Pablo estaba hablando al principio de las clases sobre lo que es la división. ¿Se acuerdan los que estaban conmigo desde el principio? Hablamos
hablamos de las divisiones, qué es lo que causa las divisiones, por qué. Ahora yo quiero que entendamos que también hay, no la misma palabra, pero la misma idea, porque la división es causado por un punto de vista distinto o una opinión distinta, y empieza a crecer lo que es la división. Pero también está la diferencia entre la sabiduría de Dios y una sabiduría terrenal, una gran diferencia que también hablamos un poco de eso. So today I'd like to elaborate a little bit on two different types of wisdom. There is God's wisdom, and then there is the earthly wisdom, which some of us misinterpret and call it knowledge. The earthly wisdom is more of common sense than it is educational knowledge. La sabiduría terrenal, quiero que sepan, hay una poca diferencia. No es siempre la inteligencia o la información que uno obtiene cuando estudia. Hay una sabiduría terrenal que empieza desde nacimiento. Por eso es que algunos niños, tú los ves, nos sorprende. Decimos, ¿y quién le enseñó a este cipote? Así lo llaman, ¿verdad? Cipote. ¿Quién le enseñó a este cipote? ¿Cómo puede ser eso posible? Eso es una sabiduría terrenal. Es un don, pero no es un don como el de la sabiduría que te da Dios, sino que uno tiene habilidades más que otros, dependiendo en cómo es que uno conlleve a su hogar. So from childhood, you can see differences between how it is that one child acts versus another one. I got a 1-year-old and a 2-year-old at home, and sometimes he's 2 now and she's 3, and sometimes he acts more mature than she does. So that is not anything that we have taught him. It's just some of them have that, what we call instinct. They just have certain abilities that are just given to them as they're born. But in the book of Corinthians, we're going to talk about something that Paul saw as a problem when he started talking to the folks in Corinth. So en el libro de Corintios, ya estuvimos hablando unos cuantos semanas atrás cuando empezamos el estudio de Primera de Corintios. El gran dilema de todas las personas que hablaban de una manera, ¿se acuerdan cuando les dije de una manera elocuente? ¿Sí? De una manera persuasiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Van a necesitar acordarse de eso para poder entrar en eso. So Paul went and ran into a problem in Corinth. He ran into the problem with people that really spoke down to people, not to offend anybody, but they did it because of their position. Okay, so if there's governors and they speak amongst governors, if you have guards that come or others that come, they don't understand that same style of language, but they never changed it for them. And Paul thought that was a problem. And then he took it to the church and said it is a problem, because when we go to speak to whomever we speak to, we have to understand it has to be because we're doing it for the love that we have of God. We don't want to show off and say, listen, I'm going to speak this way because I have, so many years of education. Sometimes those that have more years of education are the ones that should know better. I'm not saying stoop down to other people's levels, but we have to stoop down to other people's conversation. So hay veces que en el mismo estudio, hay veces que uno batalla con entrar en una plática con un grupo dependiendo en qué nivel están. Si estamos entre profesores, pues hablan los profesores como que todos lo entienden, pero no pueden llevar esa misma plática a otros llamados estudiantes. Es distinto, hay que ir enseñándole cómo llegar a este nivel. El apóstol Pablo tuvo un problema porque la iglesia comenzó a hacer lo mismo. Por eso es que aún todavía hay algunas iglesias
que cuando, dependiendo, ¿verdad? Cuando uno empieza a hablar y está en el altar, cambia hasta la voz. Esto también nosotros lo habíamos mencionado. Cambian la voz, son más, algunos. Otros son un poquito más, iba a decir yo gritones, pero no es que están gritando, sino que usan, no sé si es porque tienen 2 o 3 que no están oyendo bien, pero como que elevan un poco la... Y lo mismo pasa con las palabras que uno usa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, batallo con palabras y por eso aquí nadie tiene problema con entenderme a mí. Pero si llega un doctor, bueno, tenemos casi doctores, ¿verdad? Porque aquí hay personas que se han graduado de la psicología. No sé por qué todavía están aquí, quiere decir que estoy haciendo algo bien. Pero van a poder captar que el nivel de plática no es el mismo. El apóstol Pablo está diciendo, le estás hablando a los gentiles, le estás hablando a la gente humilde. Baje el tono, como decir. Porque lo más importante es que nosotros entendiéramos lo que ellos mal representaron. Cuando yo digo ellos, yo estoy hablando los religiosos. Estaban a un nivel donde no se les podía acercar. Y de eso no se trata el Evangelio. Es al revés. Nosotros tenemos que permitir que se nos acerquen. Tenemos que ser nosotros el fluir, esa puerta abierta. So there is a huge difference between having someone who speaks the way that they speak because they have a certain level of education, and when it comes to the things of the Lord, our responsibility is to be able to understand that when we speak to someone for understanding, not for confusion. We spend more time looking for the 5th foot of a cat when in fact he only has 4. But we really get involved with all the... We got to keep it simple, is what Paul says. Listen, whether you understand this or not, it's more important that you believe it. Sometimes we have to believe things before we start to understand them. Hay veces que tenemos que creer antes de entender. Una de las cosas es, yo creo, bíblicamente, que va a haber una segunda venida. La primera venida, para muchos, fue el 25 de diciembre, cuando tuvimos el bebé en el pesebre. ¿Sí? 2000 años atrás, primera venida. Segunda venida es cuando Dios ya diga, ahora hijo, porque ni el mismo hijo sabe, ¿verdad? Ahora ya puedes ir a buscar a la iglesia que se sigue esforzando. So there is, I believe, in a second coming. The first coming was like the world did. They celebrated the 25th of December. The baby Jesus was born. To them, that's the first coming. To us it was, but it was 2,000 years ago. And now we believe in a second coming. And after that second coming, here's the thing. Y'all need to understand this. There is going to be a judgment seat for those that leave at the second coming. And some people complicate that, and they make it really confusing. So, la segunda venida viene también con lo que son juicios. Y muchos lo hacen bien confuso. Lo confunden, ¿sí? Y no tenemos que complicarlo. Sabemos que después que nosotros hayamos terminado aquí con nuestra vida de carne, seguimos viviendo en una vida de espíritu. La Biblia dice que seremos transformados en el aire. ¿Se acuerdan que ya yo les expliqué claro que nosotros no creemos en una segunda muerte? Solamente una. ¿Sí? Una muerte. Lo que el mundo ve como una muerte literal, nosotros vemos como un descanso mientras nos vamos transportando. No todos están conmigo. O es que tendrán un poquito de miedo a tener que, porque todos lo vamos a tener que confrontar. ¿Sí? Digo, a menos que hacen como la pastora. La pastora dice que ella quiere que el Señor venga y se la lleve, que ella no quiere irse de esta manera.
decir que o tenemos corto tiempo nosotros para arreglar las cosas, pero ella cree de esa manera, ¿sí? So you have to understand, we don't believe in a second death. We believe that what does happen when we have funeral services and you are someone that has an encounter with Christ, you are just resting. You are resting until you are transported completely to where you're supposed to go. I'm hoping that in our case, we're all going to the judgment seat where the Lord will then allow us to come in. And all He's doing is forming a team, because once we go in, not to make it complicated, we come back. We don't just stay up there. We come back, because we come back to reign in this world. And that's why I would rather influence you to really get involved with the studies. Esta es la razón por qué es tan importante que nosotros metamos más y más en los estudios. Y no lo vamos a poder hacer con sabiduría terrenal. Tiene que ser con una sabiduría espiritual. Versículos 6 y 7. La sabiduría espiritual oculta en el misterio. Sin embargo, hablamos un mensaje de sabiduría entre, dice estos versículos, maduros. So if you read that verse, that is verse 6 and 7, where it speaks of whom we're talking to is mature. Mature. Well, we're talking about mature in Christ. We're not talking about mature because you're getting older. Maduros en Cristo, ¿sí? No porque uno ya esté llegando a la edad de 40. No, esto es una madurez espiritual. Pablo lo reconoce, la sabiduría de Dios está disponible, pero solo para aquellos que espiritualmente han llegado a ese nivel de madurez. Me gustaría abrir la clase para que entendiéramos bien lo que es eso. Madurez no es liderazgo. Madurez no es título. Es importante. Maturity, spiritual maturity, is not a title. It's not a position. Spiritual maturity, in the eyes of Paul, is someone that has learned to understand the Word of God through the Holy Spirit. So, esta madurez que está hablando el apóstol Pablo es uno que ha llegado de poder entender, leer, interpretar lo que es la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios y no a través del Espíritu de uno. ¿Se acuerdan cuando les estuve hablando? Tenemos que tener cuidado porque hay veces que nosotros actuamos bajo nuestro propio impulso. Vemos una necesidad carnal con nuestros ojos y lo primero que queremos hacer es suplir esa necesidad, sin pensar que si somos espirituales y somos dirigidos por el Espíritu, debemos primero considerar, ¿será que Dios está tratando con esta persona? So what's very important to understand here is that when we see a need outside of the Spirit of God, a personal need, example, we see that it's getting cold. It's cold. It was cold this morning. And we see someone on the street, they have no jacket, and we feel moved to get him one or her. Without considering, could it be possible that God could be dealing with this person one way or the other? So we have a responsibility, and that is to seek the guidance of the Holy Spirit as to, first of all, why could this person be going through this? And that was just a very brief example. That wasn't anything that I want you to get overly concerned about. I just want you to understand that when we see things, it doesn't always mean that our responsibility as Christians is to react. Yo lo que quiero que entiendan es que cada vez que vemos una necesidad, la primera reacción de un cristiano no siempre es reaccionar. Porque si fuera sido así, hubieran algunos cuantos que antes de que Jonás lo tiraran, trataran
trataran ellos mismos de bregar con la posición, la condición de él. ¿Se acuerdan cuando les hablé la semana pasada un poco de lo que era Jonás y por qué es que Dios escogió a Jonás si él ni evangelista era? So an example is Jonah. When God chose Jonah to go speak to Nineveh, he didn't do it because of a title. No, Jonah didn't have a title. Jonah was not an eloquent speaker. He wasn't even a pastor. But he was the instrument that God wanted to use. In the boat, the folks that threw him out didn't see any of that in him because they saw it through the carnal eyes. They judged him because, well, how could you, someone who really doesn't have the right, say no to God? And sometimes we need to put ourselves in that situation. If God is speaking to us for whatever reason, he is waiting for a response. The person next to you is not going to respond for you. You have to respond. The person next to you will criticize your decision. And that's exactly what happened when Jonah was tossed off the boat. Cuando Jonás fue tirado, cuando supieron que era la culpa de él, que todo estaba pasando porque no le hizo caso al Señor, el hombre tomó la decisión por lo que había visto. Bueno, vamos a ver, ¿por qué tiraron a Jonás del barco, los que conocen la historia? ¿Por qué? Por lo que vieron. Todos tuvieron que pasar un susto y a lo último dijeron, la culpa es tuya. ¿Y qué hicieron? La iglesia lo votó. Church kicked him out. He was with people, same category. They took it upon themselves to kick him out. Fue la decisión de ellos. Lo sacaron. Con todo y eso, ya iba a haber una consecuencia por la acción de Jonás. Y por eso es que lo tragó la tortuga grande. So there was still a consequence to the action. And that's why the big turtle swallowed him. So whether man gets involved, this is the point that I'm trying to make. Whether man gets involved, God is still going to take it upon himself. One way or the other, you're going to learn. That's true. Aunque nosotros queramos intervenir, porque esto es lo que está pasando. Intervenimos. Job. ¿Estaba la esposa de Job, Jorge, de acuerdo con todo lo que estaba pasando? Ponle mucha atención a esto. La esposa de Job no estaba de acuerdo, y le voy a decir algo. No era porque la esposa de Job era pobrecita y no tenía nada que ponerse o nada que cocinar. La esposa de Job fue una persona muy afortunada. Tenía lana. So Job's wife was in a position where she had to make a decision based on what she saw. And she saw that something was coming down with the man, and she was like, I'm not going to support you on this one. Because everything was going good. Job's wife was a rich woman. She had cattle, she had homes, she had land. She was rich. And in the eyes of Job's wife, there was no way that she was going to allow Job to go what he went through, knowing that she might have the chance to lose all of that. ¿Cuántas veces, ojalá que aquí nunca haya pasado eso o no llegue a pasar, pero que tengamos que tomar una decisión? Y lo primero que diga tu cónyuge es, no nos conviene. Sí, pero es que el Señor ha puesto en mi corazón servir en esta capacidad. Sí, pero
Y tenemos que tener cuidado. Por eso es que la dirección del Espíritu Santo y la dirección de nuestro propio impulso tiene que ser reconocido. ¿Alguien podrá decirme en corto tiempo si han experimentado a veces donde la carne le jala a uno mientras el Espíritu le jala a uno? No tengan miedo. Y a mí me ha pasado tantas veces, hermano. Tantas veces. So, can some of you relate to this? The Spirit of God is telling you one thing, the flesh is telling you something else. And you're in a, pero es que salió el sol. The sun came out today. The Spirit of God is saying, remember it's Sunday. El Espíritu de Dios te anda acordando, acuérdate, es domingo. Y la carne dice, sí, pero un día al año. No va a matarle a nadie. One day, Sunday, is not going to kill anybody. If you ever thought about this, and you really need to, because this is what really Paul's trying to explain. Pablo trata de explicarlo de esta manera. Él dice, si pudieran entender que una reunión de santos no es solamente para que nos reunamos y alabemos y... No. Aquí hay algo ya preparado que Dios quiere compartir con nosotros. Y es hoy. Y sí, gracias a Dios que tenemos la tecnología que sí asiste, pero no hay nada como tener en persona algo que sea de parte de Dios directamente para nosotros para ese momento. So we need to understand that, yeah, we can watch the services on Facebook and so on and so forth, but when there is a direct, sometimes it's a warning, sometimes it could be alert, but it's communication. And God sometimes speaks to us through Bible studies, sermons, praise and worship, and it's for that moment. It's not the same when you listen to it on video. Amen. You can enjoy it, but it's not the same. No es lo mismo verlo en video. Sí, tienes alguna información, pero aquí en persona ya es distinto. Pablo le está diciendo, ten cuidado con lo que te dicen los religiosos, porque los religiosos eran así, ellos tenían una agenda. La agenda de ellos es, a tal hora es cuando tenían que presentarse, a tal hora tenían que ya concluir, ahí no debía pasar ni un minuto. Cuando se concluía, todos salían, no hubo ningún momento de confraternidad ni nada, todos salían, porque lo hacían así, como rutina. Eso era la persona bien religiosa. Dirigido por el Espíritu, nosotros tenemos que entender, si tenemos la oportunidad de poder estar juntos y convivir de alguna manera u otra, es para que Dios sea glorificado. So when we come together, always remember that. God's got something He wants to share with you. This is one way of doing it. Amen. I understand that reading the Scripture is another way. That's true. But this is something that has been revealed, and now it's going to be shared and communicated. And sometimes watching it or looking at it on video is not the same. So Paul had that problem. Pablo tuvo ese problema. Pablo reconoce que la sabiduría de Dios está disponible, pero solo para aquellos que espiritualmente están maduros. Quiero que alguien me diga qué quiere decir eso. I need somebody to tell me, what does that mean? What does it mean when it says Paul was willing to share this, but only to the mature Christians? Because remember, acuérdense, en Romanos habla sobre los diferentes niveles que habían, donde Pablo tenía que confrontarse con los niños, los jóvenes y los adultos. No era por edad, era por las capacidades. Hay muchos que todavía siguen como niños y están en la iglesia por años. Hay muchos que pueden estar en la iglesia 6 meses y ya tú lo puedes ver sirviendo como si estuvieran 10 años. Pablo está confrontando este dilema. So Paul is confronting this problem.
He is talking to, he said it in the book of Romans, children, youth, and adults. And he wasn't talking about age. He was talking about levels of understanding. But how do we become an adult spiritually? ¿Cómo es que pudiéramos nosotros? ¿Cómo puede ser que nosotros abarquemos ser adultos espiritualmente? Porque él está hablando que lo único que van a entender esto son los Maduros. maduros. ¿Alguien me puede ayudar? Pastor, Okay. No. cuando una persona asiste a una iglesia, es miembro, y hay diferentes niveles, como usted dijo, la persona madura tiene que tener un corazón abierto para poder aceptar la palabra de Dios y para que esa palabra viva adentro y que nosotros podamos vivirla. Y no solamente eso, que tiene un corazón que sigue aprendiendo. Ujú. Es casi lo mismo que yo iba a decir, que cuando uno recibe al Señor, ¿verdad? Si uno se preocupa, una vez recibe al Señor, de estudiar su palabra, de dejar discipular, de conocer más de Dios, uno va a madurar espiritualmente. Pero si uno nada más abre la Biblia cuando viene a la iglesia, no. So what they're talking about is, the perfect example is if someone comes to church and this is the only time he ever opens the Bible. Well, you're not going to grow. You're not. You're going to be influenced for a moment. You're going to be pumped up about the fact, I went to church today, but that's not going to help you tomorrow if you don't do anything about tomorrow. Jesus had 12 disciples. Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos. Cada uno de esos discípulos tuvieron también discípulos. Pero los 12 que escogió el Señor Jesucristo, quiero que los que sí saben me digan, ¿qué nivel estaban? What level were the 12 disciples that Christ chose when He chose them? What level of Christianity were they? Bebé. Muchos dicen, bueno, el Señor Jesucristo fue a buscarlo, lo fue. ¿Y por qué está buscando? ¿Qué es lo que está buscando Él? Él está buscando los que estén dispuestos. What was He looking for when He was selecting His disciples? He was looking for someone who was willing. Now listen to me carefully. Escuchen bien esto. Nosotros aquí en la iglesia tenemos personas que han estado y han demostrado disposición y compromiso para trabajar en la iglesia. Que quede claro, no han sido escogidos porque viven una vida perfecta. Menos mal no veo a alguien con una expresión de sorprendo, que está sorprendido. When a person is used in a church for a particular position, it's not because they were perfect. That's right. I didn't ask Brian to play the guitar because he's perfect. Yo no le pedí a Aníbal que pasara acá por la voz que Dios le dio. Y no es perfecto. Créeme, ese es uno de los que más dolor de cabeza me da. Pero lo quiero, lo amo de la manera que el Señor a mí me enseñó a amar. But I love Him. I love Him the way that God has taught me to love Him, through Christ. Pastor, y aún los 12 discípulos, el Señor los escogió y no sabían mucho, nada tal vez. Y cuando Él murió, de los 12 había muchos que nunca aprendieron nada tampoco. Pero ellos querían seguir. O sea. Jonathan, no seas tan buena gente. ¿Qué es lo que nos estás tratando de decir? Que van a haber algunos que sí, cabeza y duro. Tienes razón, Jonathan, 100%. Jonathan's right, 100%. He said even the 12 disciples that were following Christ, even after Christ had left, some of them still y mientras estaba el Señor Jesucristo, interpretaban carnalmente. And while they were with Jesus, they interpreted by the flesh
what it is that Jesus really meant. Remember when I talked about Peter taking out the sword last week? ¿Se acuerdan cuando hablé de Pedro cuando sacó la? ¿Eso fue dirigido por el Espíritu? No. ¿Por qué fue dirigido? Por la carne. Por la carne. Pedro no demostró fidelidad hasta que el Señor no se fue. Peter didn't show, he wasn't until Jesus left. Pedro, el mismo Pedro, fue el que caminó en agua por unos pasos. Peter, the same one that walked on water for a few steps, right? ¿Y qué pasó? Está caminando en agua porque el maestro te pidió que viniera hacia él. Y Pedro, uno de los discípulos, caminando hacia él, sobre el agua, empezó a hundirse. Falta de madurez. So why is it that the same Peter that took out the sword and chopped off the ear, was that led by the Spirit? No, it was led by the flesh. Why did he chop the soldier's ear? Does anybody know? He was going to take Jesus. And so what did Peter want to do? You ain't going to take him. I'm going to... Seriously, you think Jesus is going to need somebody like Peter to defend him? Por eso yo siempre les digo a los padres, cuando algo sucede en la escuela, yo les digo, ¿verdaderamente? ¿Ustedes creen que ustedes tienen que ir para resolver el problema? Aquí hay muchos con mamitis y papitis. Dios tiene todo bajo control. Amén. Están mis hijos en la escuela. Recibo una llamada. La prueba más grande es saber cómo te vas a comportar cuando te digan: vimos un oso de 500 libras en el estacionamiento de la escuela. No vengas a buscar a tu hijo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Sean sinceras. Madre, yo no estoy hablando a ti, no le estoy hablando al país, porque el país ya sabe, con un mozo allá, mejor que me cuiden a mi hijo, pero yo no voy para allá. Pero la mãe, ¿qué vas a hacer, Daddy? ¿Ah? Daddy dice: Chuy, ¿dónde está el machete? Que yo voy para la escuela. Something's happening in school. Dads and moms react in a way where it's like, wait a minute. Did we forget we just finished talking about dependence and depending on God for everything? You cannot keep thinking that you have that type of power. Because the minute that you do, you're taking it away from God and you're saying, God, I don't think you can deal with this bear. Let me do it. Y es lo que le estamos diciendo al Señor. Señor, yo no creo que tú vas a poder tratar con este oso. Permíteme a mí. ¿Sabes cuántas veces no nos pasa a nosotros, no? Cuando estamos pasando por algo que Dios permite y queremos decirle a Dios: Dios, ponte a un lado. ¿Y cómo es que se lo estamos diciendo? De esta manera, déjeme ayudarle. Cuando empezamos a preocuparnos de lo que ya debiéramos haber puesto en las manos del Señor. Amén. El apóstol Pablo le está diciendo a Corinto, le está diciendo: ustedes tienen unos problemas que van a tener que dejar que Dios los resuelve. Los religiosos están diciendo: no. Esto es tu responsabilidad, que tú resuelvas tu propio problema. Y qué lindo como el Señor a nosotros nos permite ver la oportunidad que Él nos da a cada uno de nosotros con la vida de los discípulos. Y sí, Jonathan tiene razón, no eran perfectos cuando fueron escogidos. Y tampoco eran perfectos cuando el Señor Jesucristo tuvo que irse otra vez para el cielo. So what's wonderful about this is that there's a lesson to be learned here. The lesson to be learned is the disciples were not perfect when Jesus was here, and they weren't perfect when Jesus left.
But something happened. Something happened called the move of the Holy Spirit. Algo sucedió. Este es el mover, la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó, dejado por el Señor Jesucristo, es que el Señor está diciendo, ahora ya no quiero, ya yo no quiero que tú, ya yo te voy a dar un poder distinto que el tuyo. Porque ¿qué poder tiene su? El poder de gritar y cantar. ¿Verdad? Gritar en casa y cantar aquí. Solamente Brian nos puede decir eso. Ese es el poder de ella. Pero fuera de eso, no tiene ningún otro poder. Pero y el Espíritu Santo, el poder que le dio a ella. Ahora estamos hablando de algo diferente. So, there is one's personal power. I have the power, I have the ability, I have the autonomy to do this, and this. Yeah, but God has given you a power where you're able to do so much more than that. And we don't take advantage of it because we cannot seem to depend on what God is telling us. We got to trust the Word of God. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Amén. Diga. Es bonito, bueno, creo que todos nos sabemos el Salmo 91, pastor, y ahí está la respuesta a todo de lo que en uno de los versículos dice que Él manda su sangre para que, o sea, pero corremos más a la preocupación a veces porque no estamos seguros de sí, que es lo que Dios nos ha prometido. Hermanos, yo sé que entre nosotros hay quien puede testificar de lo que es la obra de Dios. Yo sé que sí, porque me lo han compartido. I know some of you are able to share certain supernatural things that have happened in your life. That's called the power of God, right, Tina? Ain't no man. You're going to get a little bit of understanding today, but I can't give you the power that Christ has already given you. Yo no te puedo dar el poder que el Señor Jesucristo ya te dio con darnos el Espíritu Santo. Entonces la guianza y la dirección del Espíritu Santo nos hace diferente que el mundo. Pero en este caso, cuando Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia en Corinto, ellos no lo veían de esa manera. Ellos seguían, como dijo Jonatán, no lo dije yo, cabeciduro, no quieren crecer. Y luego después Pablo dice, vuelvo otra vez. Y los encuentro todavía en la cuna, cuando ya debían haber estado por lo menos gateando, ya primero, tomando los primeros pasos. And later on, Paul says, that's why when I come back and I find you guys still in the crib, when in fact you should already be crawling and getting ready to take your first step. What does that mean? ¿Y eso qué significa? Hablando de lo que es la madurez. ¿Qué significa eso? Cuando Pablo le dijo al mismo pueblo, no se mantengan en la cuna. ¿Qué le estaba dando la persona responsable para alimentar a ese bebé? ¿Qué le tenía que haber estado dando? Que no hubo crecimiento y no hubo ganas de moverse. ¿Qué le estaba dando? ¿Qué es lo más que le gustan a los bebés? Y mira cómo son las madres. Vuelvo a hablar ahora con las madres. Los padres siempre dicen que yo nunca soy fuerte con las madres. Las madres alcahuetas son las que siempre calientan la lechita. ¿Hay madres que calientan la lechita? Rosie, dilo con orgullo. Sí, pastor, yo. Sí, pastor, yo. Yes. Yo crié a mis dos gorditos así, con la leche. La pastora igual. No se le acerque una botella de leche fría al nene, no. ¿Caliente o fría? Caliente. La generación Z. De la nevera a la botella a la boca. ¿Sabe por qué? Porque no hay tiempo. No hay tiempo. So why is it that sometimes we just feel like
warming the baby's milk. And some of us feel like, no, it's going from the milk, it's going from the refrigerator to the bottle, from the bottle straight to the mouth. I ain't got time for this. That's Generation Z. They said that's how they like it. They like it because you got them used to it. Ya se acostumbraron. Sí, sí, tienen razón, se acostumbraron. Jaylin, no te vayas si tú le das la leche fría a la nena. ¿Listo? Voy a esperar que se siente la mano para que no se caiga. No se caiga. La iglesia es igual. The church, same way. Le doy un mensajito calentito. La palabra de Dios dice, Dios es amor. Y sí es amor. So I'm going to do the same. I'm going to tell you, this exactly happens to the church. The same identical thing happens to the church. Because I can give you a warm message and tell you, God loves you. And He does. He does love you. That's why I wanted to introduce Jesus last week. Por eso quise introducir al Señor Jesucristo la semana pasada. Y nunca llegamos a las parábolas y al sermón del monte. La pastora me dijo, creo que eso va a ser un poquito más. Guarda eso, me dijo. Y yo quería compartirlo. Porque cuando el Señor Jesucristo habló, lo hizo por amor, Amén. porque fue obediente, pero la táctica que él usó, ¿cómo les habló a los discípulos, Jonathan? En varias ocasiones. Imagínate que un día yo te diga a ti, no, yo sé que nunca eso no va a pasar. Pero que yo le diga a uno de los que asiste aquí, párate detrás de mí, Satanás. ¿Qué van a hacer, Gustavo? En el momento que yo reaccione así, ¿qué van a hacer? Van a buscar la puerta más cercana. ¿Sí, verdad? Y lo único que le vamos a ver es la espalda corriendo hacia su carro. No lo vamos a volver a ver otra vez. So what if I spoke like Jesus spoke when He told Peter, stand behind me, Satan? What would someone from the church do if I said that? Stand behind me, Satan. They would look for the first exit door, run towards the car, and all you would see is the backside, and you would never see him again. You know why? Because it's the truth. ¿Sabe por qué? Porque es la verdad. Wow, por hoy tenemos visita. Yo no debo hablar de esta manera, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que sea la verdad? How can it be possible that it's the truth? Si lo que estamos hablando es, tengamos cuidado de que no seamos convencidos con lo que dice el religioso y que vaya a malinterpretar lo que está tratando de decir el Espíritu. So see, the problem is that we're allowing the flesh, a fleshly spirit, to govern us instead of allowing the Spirit of God to govern us. Pablo batalló con esto por mucho tiempo. La sabiduría humana, por muy impresionante que sea, es algo temporal. Earthly wisdom is temporary. It's all temporary. Inútil. It's not effective. I can tell you today and I can convince you today. Hoy te puedo convencer. Fíjate, el hombre
palabras puede convencer. El espíritu dirigido puede convertir. Amén. Do you see the difference? I can convince you, or the Holy Spirit can convict you. So no vayamos a malinterpretar, ese pastor que bárbaro, mira lo que dijo. Con, wow, cómo me habló el Espíritu hoy. Wow, look at the way the Spirit spoke to me today. No fueron muchos los que estaban de acuerdo con Pablo. There was not very many of them that were willing to listen to Paul. No, it didn't work that way for him. La sabiduría de Dios, un ministerio que se ha ocultado. El Evangelio era parte del plan eterno de Dios, oculto en épocas pasadas, pero ahora revelada a través de Jesucristo. So at one time, we see that the wisdom, this earthly wisdom, has been misused. And many people fell by it. That's why I always tell you, be very careful what you hear. Be very careful what you see. Because it could be that it's someone trying to take it upon themselves to cause you to either make a decision that is going to you're probably going to regret later. Por eso yo siempre digo, tenga mucho cuidado con lo que oyen, con lo que ven, todos los sentidos, con lo que tocan, con lo que prueban. Tengan mucho cuidado. Porque, ¿qué es lo que el enemigo en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, para otra ocasión se lo puedo comprobar? ¿Qué era lo que él siempre trataba de hacer? What did the enemy try to do in the Old Testament when he dealt with people? He didn't try to scare them. Él no trató de asustarlos. ¿Ah? Los adulaba. ¿Cómo se dice? Los adulaba, los atraía con adulación. Yeah, he attracted them. Yeah. ¿Tú te imaginas cómo fue que el enemigo le llamó la atención a Eva? Porque tenía que agarrar la atención. Cuando le dijo, mira este mango en este palo, está más sabroso que los demás. Y todos estaban igual. Pero él la convenció. Tú sabes que la Biblia describe literalmente qué fue lo que Eva vio en el jardín cuando fue, la palabra cuando fue convencida a ponerle atención. ¿Por qué ustedes creen que las serpientes todavía hacen? Por lo mismo. Porque el enemigo la agarró la atención con decirle, y esto ya yo le he dicho en el pasado aquí, yo le digo, hermana, si yo llego a ver que ustedes se voltean, cuando llegan a oír algo así en la tienda, y yo estoy ahí va a haber un gran problema. That little sound is what drew Eve's attention. Used by Satan to draw attention. And what did she do? She stopped and she looked. Y ya cuando estás así, ya estás atrapado. Ya es fácil de convencerte de lo demás. Porque lo primero es, déjame ver si para, reconoce y se voltea. Ahora la parte de convencer va a ser fácil. Gracias a Dios que no de las damas de aquí. Y no se vayan a ir tan ligeros los caballeros, porque a nosotros también nos corrió el espíritu de Jezabel.
Ay, pastor, tenía que haber dicho eso. Salomón tenía todo. Hasta un montón de esposas, ¿verdad? Varones, déjame hablar un segundito. ¿Cómo puede ser posible que teniendo todo, riqueza, mansiones, cientos de esposas permitidas por ley, pero quiere también concubinas? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Será que en aquel tiempo eran más fuertes que ahora? Yo no digo las damas de convencer. Salomón, 1000 mujeres, imagínate el problema que puede ser eso. Si con una nosotros estamos ya. So I want you to think about this. King Solomon had everything, including 300 legal wives. So if he had 300 legal wives, why would he be so interested in 700 girlfriends? You need to think about this. He was a man just like we are. Granted, I think he needed to be a very strong man, right? To put up with all those women. We struggle just with one. Paul is trying to clearly tell us, be careful, because man is going to try to convince you to do one thing when God is trying to tell you to do another thing. Resumiendo la clase, Pablo nos está tratando de decir, ten cuidado, porque el hombre va a tratar de convencernos a hacer una cosa cuando Dios está tratando de decirnos otra. ¿Tú sabes por qué no nos gusta mucho cómo es que Dios nos habla? ¿Alguien conteste? Tú sabes que cuando Dios nos habla es fuerte. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Y por qué será que preferimos escuchar algo que no sea tan... Porque nos confronta ¿Con qué? con nuestra propia carne, con nuestra propia verdad. Con la verdad. ¿Y el enemigo con qué nos va a confrontar? Con algo que parece Con la mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. Hasta en los sueños. Tengan cuidado. Hasta en los sueños puede ser convencido una mentira permitida por Dios para desviarnos. Pablo solamente le está tratando de decir a Corinto, la iglesia de Corinto, tengan cuidado, porque van a haber muchos que nos van a tratar de desviar del camino. Y cuando Pablo lo estaba diciendo, usó mucho los ejemplos del Señor Jesucristo, y al Señor Jesucristo fueron muy pocos los del mundo que estaban tratando de hacerle daño. Fueron los de la iglesia. En otras palabras, no te preocupes por el vecino. Amén. La membresía de la iglesia creció este año. Amén. Vino una hermana bien contenta. Dijo, wow, ¿por qué? Yo estoy tan contenta. Y estaba sudando y hacía frío. Yo decía, pero, ¿y por qué? Estamos creciendo. Gloria a Dios por el crecimiento, amén. Pero con el crecimiento también vienen más botes de aspirina, más botes de Tylenol y de Advil. I had somebody really excited about, oh, the church is growing. I love it. And I'm sweating like a madman, and it was cold outside. But how do you say we need to be careful? Because growth for some, they get excited, and what happens to me, I just have to get more Advil and more Tylenol.
Y quiero que entiendan, no vayan a pensar que es que aquí tenemos miembros malos, no, aquí tenemos miembros, gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos miembros, pero me mantienen lo suficiente activo. But they keep me busy. ¿Sí? Yo solamente quiero ser el instrumento que estoy enseñándole que sean también, para que sea Dios el que nos pueda hablar y no el hombre. Amén. I just want to be the vessel that God uses to speak to you in a way that God is speaking and not man. It's not about that. It's all about God. Todo tiene que ver con Dios. Y cuando lleguemos, acordémonos que hoy queremos darle a Él toda la gloria, Amén. toda la honra. Amén. Porque lo que Él puede hacer, todos aquí juntos, no lo podemos hacer. Amén. Always remember what He can do. He can do. All of us together can't even come close to do it. Yeah? Pónganse de pie, let's stand. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. We thank you, Father, for your word. Te damos gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. We thank you, Father, for the truth of your word. Te damos gracias por tu Hijo. We thank you, Father, for your Son. Te damos gracias por la guianza y la dirección del Espíritu Santo. We thank you for the guidance, the direction of the Holy Spirit. Ahora, Señor, invitamos que te quedes con nosotros mientras elevamos una ofrenda de sacrificio de voz, de adoración y alabanza hacia ti. We ask, Father, that you stay with us so that we could present to you an offering, a sacrifice of praise and worship. Espíritu Santo, te invito a que tú te muevas. I ask, Holy Spirit, that you move. Gracias te damos, Señor, una vez más por Cristo Jesús. I thank you one more time, Father God, for Jesus. Amen.